Bien, pues bienvenidos otra vez ahora a la segunda parte de la sesión matinal de hoy, y es el turno de las comunicaciones de Manuel Pérez González, de José Luis Pozo Fajarnés y Felipe Jiménez. Cada uno de los ponentes tiene 20 minutos para exponer su comunicación, y después tendrán ustedes la oportunidad de intervenir. Más o menos, si es una hora la exposición de las tres comunicaciones, pues sobre las 2:15, 2:30 habremos terminado. Sin más dilación, tiene la palabra Manuel Pérez González, que hablará de las teorías políticas antidemocráticas de la religión en la sofística antigua. Como todos verán, yo no soy Gustavo Bueno, una verdad evidente y obvia que podemos observar todos, pero soy neófito en estas lides, pero voy a intentar hacer todo lo posible por explicar lo que quiero decir en 20 minutos, que no es tarea fácil. En primer lugar, me gustaría hacer un ruego, y es el hecho de que todos los asistentes intentarán escuchar lo que quiero decir, porque el ser humano tiene la tendencia a escucharse a sí mismo antes que a los demás. Es una preferencia que solemos tener. Entonces, pues, cuando decimos cosas que son evidentes o que son comunes o que todos aceptamos, pues da igual que la diga el otro que la diga yo, porque todos estamos de acuerdo. Pero cuando se dice algo que quizás sea algo no habitual, pues solemos poner reparos para atender. Entonces, la comunicación que yo vengo a presentar tiene un carácter un poco polémico. Por eso lo digo, porque voy a plantear cosas que no suelen ser habituales. Así que me gustaría hacer un poco como tabula rasa y atender a lo que se viene a plantear. En primer lugar, quiero hacer una distinción entre dos conceptos, como pueden ser el de verdad y el de honestidad. Para atender a estos conceptos, voy a traer a colación dos anécdotas que a mí me parecen muy interesantes y que me han marcado, ¿no? La primera anécdota la protagoniza Descartes. Descartes es el gran filósofo de la modernidad y se plantea el problema del método, el método para alcanzar la verdad. Para alcanzar la verdad sobre cualquier otro motivo. Bueno, Descartes venía polemizando con el escepticismo que no conocía de primera mano, lo conocía indirectamente a través de Montaigne, pero él se plantea el problema del método para alcanzar la verdad. Descartes tiene un libro que es Las reglas para la dirección de la mente, y en ese libro viene a plantear una de las reglas que dice que cuando sobre un asunto dos personas o más opinan o juzgan de manera distinta, casi con total seguridad los dos están equivocados, porque la verdad es algo obvio, evidente, claro por sí mismo. Y si sobre un asunto los dos tienen posturas opuestas, evidentemente ambos se equivocan. Esto viene a colación porque Descartes no se llegó a aplicar esta idea a sí mismo. Es decir, Descartes, cuando presenta su obra, la presenta en público y resulta que toda la intelectualidad de Europa, entre ellos personajes tan referentes como puedan ser Thomas Hobbes o Marino Mersenne o Gassendi, todos polemizan con Descartes y le dicen que, en fin, hay cosas que en su obra que no casan bien, no son verdades evidentes y distintas, desde el propio cogito, ¿no? Cogito ergo sum. Aún así, Descartes no decide decir, bueno, pues si hay gente que no está de acuerdo con lo que yo digo, será que es probable que yo me equivoque. No, Descartes se empecinó en seguir aferrándose a su teoría y continuó defendiéndola, aún a pesar de que hubiera gente, quizá a lo mejor no tan sabia como él, pero de cierta relevancia, que no estaban de acuerdo con muchas de sus posturas. El otro ejemplo que quiero traer a colación lo protagoniza Frege.
Frege siempre se presenta como, bueno, otro referente indiscutible, del siglo XX, ¿no? Que hay que recordar que Kant decía que la lógica había estado perfecta con las posturas de Aristóteles. Aristóteles había parido la lógica y la había dejado perfecta. Sin embargo, Frege revoluciona la lógica en el siglo XX. Frege lo que hace es que después de muchos años de trabajo, muchísimos años de trabajo, en el absoluto anonimato, publica su obra y una vez que la publica, con gran esfuerzo, con todo el sacrificio que pudiera suponer y sin ningún agasajo ni nada, publica su obra, la criptografía, y llega un chavalito jovencito, en este caso se llamaba Bertrand Russell, y le envía una carta haciéndole una serie de objeciones a su obra. Ni corto ni perezoso, Frege lo primero que hace es llamar a su editor, decirle: haz una nueva edición de mi obra y adósale, anéxale esta objeción. Y a partir de aquí pues hay que seguir trabajando. Eso es un claro ejemplo de honestidad. Estos dos ejemplos los traigo a colación porque quiero hacer una distinción entre lo que es la búsqueda de la verdad, el amor a la verdad, y lo que es la honestidad intelectual y la honestidad personal de cada cual. No siempre casa la verdad con la honestidad. El caso de Frege se suele poner como ejemplo por un hecho que creo que resaltará, y es que no es lo común, no es lo normal. Cuando algo se destaca, cuando algo se reseña, es porque no es normal. Si ese gesto que tuvo Frege fuera lo común en todos los intelectuales, investigadores, etcétera, etcétera, todos los que quieran llamarse sabios, pues sería un hecho más en sí. Sin embargo, destaca porque no es lo normal. Con lo cual hay que poner en duda y sospechar mucho de las teorías que se nos suelen presentar. Una vez hecha esta pequeña distinción entre lo que es verdad y honestidad, quiero hacer también tres apreciaciones antes de entrar en materia sobre el concepto de verdad. El concepto de verdad a mí me llama mucho la atención. La filosofía gira siempre en torno al amor a la verdad, ¿no? El amor a la sabiduría y sobre todo la verdad. Bueno, la filosofía prácticamente la engendra o la pare Platón como una lucha y una pugna contra la sofística, ¿no? La sofística que simplemente se dedicaba a persuadir, a adormecer conciencias y no buscaba la verdad. Bueno, pues sobre la verdad quisiera hacer tres apreciaciones. Una que me parece muy castiza, ¿no? muy española, muy de nosotros, que es que cuando, bueno, la verdad, recordemos que para Descartes la verdad era algo evidente, claro, distinto y bueno, y algo reconocible por todo el mundo universalmente, ¿no? En español tenemos un concepto que es maravilloso, que es el de verdad de perogrullo, una perogrullada. ¿Qué es una verdad de perogrullo? Una verdad de perogrullo es una verdad clara, evidente, distinta, reconocible por todo el mundo, que el hecho de decirlo es una simpleza, es decir, es una estupidez decir algo que todo el mundo sabe, con lo cual, ¿a cuento de qué viene decir algo que todo el mundo sabe? Si vas a decir algo, di algo que sea nuevo, porque decir algo que todo el mundo sabe es una tontería. Entonces, resulta que cuando logramos alcanzar una verdad clara, distinta y evidente y reconocible por todo el mundo, lo único que estamos diciendo son tonterías, porque todo el mundo las sabe. Con lo cual solo nos quedan dos opciones: o decir algo claro, distinto y evidente que todo el mundo reconoce universalmente y entonces decimos una perogrullada, una estupidez, o decimos algo que no sea ni claro ni distinto ni evidente ni universalmente reconocible y entonces no estamos diciendo verdades. Esta es una de las apreciaciones. Otra de las apreciaciones que quiero hacer es viene un poco a colación de los dos ejemplos que puse antes, el de la búsqueda de la verdad, que la verdad necesariamente tiene que ser universal, y el contraste con las verdades propias, las verdades que uno asume como propias. Las verdades que uno asume como propias nos solemos aferrar a ellas con demasiado ahínco, de tal manera
que cuando alguien se llama a sí mismo filósofo, cuando alguien dice que dedica su vida al amor a la sabiduría, al amor a la verdad, tendría que tener un poco más de desapego hacia sus propias verdades y hacia sus propias convicciones. Cuando una persona se aferra demasiado a su propia obra, a sus propias teorías y a sus propias convicciones, realmente esa persona hay que desconfiar de que sea un filósofo, de que sea un amante de la verdad, porque para amar la verdad es algo universal, no es mi verdad. Si la expongo y hay gente que está en desacuerdo, entonces tendré que hacer, como decía Descartes en su regla, al menos pensar que quizás estoy equivocado. La última apreciación que quiero hacer sobre el concepto de verdad es el siguiente. La filosofía, que nace como búsqueda de la verdad, nace haciéndose preguntas. El ser humano se pregunta siempre y se pregunta por la verdad. No sé si decir con natural al ser humano el preguntar, ¿no? Pero el preguntar tiene un arma de doble filo, y es que cuando preguntamos es porque no sabemos. Es decir, si sabemos algo no lo preguntamos, o si lo preguntamos lo hacemos con un carácter lúdico o festivo, o en fin, por otro tipo de motivos. Pero cuando preguntamos realmente por la verdad, preguntamos por algo que no sabemos, lo hacemos precisamente por ese motivo, porque no lo sabemos. Y cuando alguien pregunta porque no sabe y se da una respuesta, esa respuesta que se da, como mínimo, debe de estar en cuarentena, porque quien se responde es precisamente un ignorante, un necio. Es decir, alguien que pregunta y a su vez se da la respuesta. Si por el hecho de preguntar ya estás manifestando que no sabes, que desconoces, que eres un ignorante, que eres un necio, si tienes el arrojo y la valentía de darte una respuesta, como mínimo tienes que sospechar de ella, porque quien la da no es alguien que sabe, sino alguien que desconoce. Estas son las tres apreciaciones que quiero hacer sobre el concepto de verdad. Hoy día, en pleno inicios del siglo XXI, está bastante asentado en filosofía la posmodernidad, ¿no? Se habla mucho de que el fin de la filosofía, de que la filosofía ha muerto, el pensamiento débil. Se tiene asumido que ya no podemos preguntarnos por la verdad, no hay un sistema. Tenemos que preguntarnos, tenemos que conformarnos con las pequeñas verdades, las verdades del día a día, las cotidianas, teorías discutibles, teorías que se pueden analizar. Pero ya hemos abandonado en pleno principio del siglo XXI ese afán que siempre ha alimentado la filosofía, que era el amor a la verdad. Parece ser que nos hemos olvidado un poco de ello, quizás porque la evidencia muestra que cada vez que alguien se enarbola la bandera de haber alcanzado la verdad, pues normalmente nunca sale nada bueno de eso. Teniendo en cuenta estas cosas que he planteado, quiero decir que todos recordaremos las obras de los escépticos, sobre todo las hipotiposis pirrónicas de sexto empírico, después la obra de Hume, y más recientemente, pues quizás también para darle un poco un golpe de atención a la ciencia y a los científicos, eso de que la ciencia, bueno, hablaba antes Gustavo Bueno de las ciencias sociales, las ciencias políticas, siempre han tenido las ciencias sociales un complejo de inferioridad sobre las ciencias empíricas, ¿no? Las ciencias empíricas tampoco avanzan mucho más ni aportan mucho más que las ciencias sociales, más que mera utilidad. Y para ello está pues la obra de Feyerabend, ¿no? Feyerabend pues también planteaba este tema, que no había mucha diferencia entre lo que era ciencia y alquimia, ¿no? Por ejemplo. A este respecto quiero decir que para buscar la verdad, si resumimos, tenemos dos métodos. Por un lado podemos tener el método inductivo, que el método inductivo claramente es un fracaso, y es un fracaso por algo evidente. Cada vez que queremos demostrar algo necesitamos demostrarlo con un experimento. Si yo digo, por ejemplo, que tengo una medicina, que esta medicina la he probado en 100 pacientes y que en los 100 pacientes ha resuelto el problema,
voy a sacar una publicidad, una propaganda diciendo que tiene una efectividad del 100%. Pero ¿quién me dice a mí que si en vez de probarla en 100 personas la pruebo en 1000, de repente 900 personas no va a resultar efecto? Eso nadie me lo puede asegurar, nada más que si hago el experimento. Tenemos la tendencia psicológica a pensar que si de 100 ha tenido un resultado, en 1000 también lo tendrá, pero eso nadie lo sabe. Con lo cual el método inductivo está condenado al fracaso. Por otro lado tenemos el método deductivo, el método del que siempre se ha hecho gala la matemática, ¿no? La matemática como paradigma de la ciencia exacta. El método deductivo también está condenado al fracaso por algo muy evidente que ya sabía Aristóteles, en su Organon aparece perfectamente, y que después clasificó muy bien Agripa y recogió Sexto Empírico. Es la recurrencia siempre a una hipótesis para demostrar algo, una hipótesis que siempre está indemostrada, la recurrencia a lo que es el dialelo, el círculo vicioso, intentar demostrar algo con algo que a su vez es consecuencia de ello y que lo demuestra a sí mismo, con lo cual caemos en un círculo vicioso, demostrar algo con otra cosa que necesita demostración, o el regreso al infinito, cuando parto de una hipótesis, esa hipótesis necesita ser demostrada con algo que a su vez necesita también demostración y con algo que a su vez necesita demostración, con lo cual tenemos ese regreso al infinito, que al final tenemos que partir de algo porque sí, o por consenso, o porque lo consideremos oportuno, o como decía Aristóteles, ¿no? Yo no puedo demostrar esto, pero tampoco nadie me puede decir que me lo puede contraargumentar, porque es indemostrable, con lo cual ni lo puedo demostrar ni se me puede contraargumentar, con lo cual voy a partir de ello porque de algo hay que partir. Bueno, es una postura táctica aceptable, que puede dar buenos beneficios, pero de ahí a que sea verdad hay mucho camino. Aquí se nos ha convocado sobre todo para hablar de democracia y religión. Voy a ir retomando porque hay que sintetizar muchas cosas. En las bases de la convocatoria se hablaba de que democracia y religión no son conceptos unívocos, y se planteaba la posibilidad de, en vez de hablar de democracia y religión, de hablar de democracias y religiones, porque hay muchas. Siguiendo el hilo de lo que quiero plantear, quiero hacer también un matiz. Cuando un concepto no es unívoco, necesariamente es equívoco. Es decir, y cuando un concepto es equívoco, es ambiguo y entonces realmente no sabemos de qué estamos hablando. Con lo cual ya estamos aceptando de que venimos a hablar de algo que quién sabe qué es lo que vamos a hablar, ni lo que vamos a escuchar, ni podemos tener una idea vaga, imprecisa, pero hablar verdades acerca de lo que sea democracia o religión, pues al menos a mí me gusta mucho el concepto de inhumano, ¿no? Inhumano porque tiene una doble vertiente, ¿no? Quizás porque no es humano, sería algo divino, como se suele decir, inhumano porque no está a nuestro alcance, ¿no? Vale, de democracia y religión quiero plantear que son conceptos en cierta medida basados sobre fundamentos contradictorios, y opuestos y que casan mal el uno con el otro. Mientras la democracia se basa sobre el diálogo, la religión se basa sobre el dogma, no hay discusión alguna. Hay un dogma que hay que creer y punto. Mientras la democracia se basa sobre el consenso, la religión lo hace sobre la verdad. La religión todavía no ha renunciado a la verdad. Tiene la verdad porque es palabra divina y ahí queda, ¿no? No hay que poner en duda, hay que creer. Se trata de fe. La democracia se basa en el interés. Puede ser el interés de la mayoría, el interés de una clase, el interés común, mientras que la religión no busca el interés. La religión lo que plantea es la justicia. Es justicia lo que plantea. Y la democracia, en definitiva, se circunscribe al ámbito humano, mientras que la religión lo hace al ámbito divino. Entonces, plantear relaciones, pues,
son como pocos peligrosas, ¿no? Porque la religión y la democracia se basan sobre conceptos que no tienen nada que ver el uno con el otro y que difícilmente pueden plantear una relación que lleve a algo bueno. Sin embargo, estamos viendo en Occidente, en lo que es Europa, Estados Unidos, bueno, lo que se suele llamar como Occidente, que la religión y la democracia conviven perfectamente. ¿Por qué motivo conviven la religión y la democracia si son conceptos que se basan sobre fundamentos opuestos y contradictorios? Pues el análisis que yo hago es que se aceptan una a la otra con una sana hipocresía, porque ambas salen beneficiadas en cierta medida. Vale. Vale, pues entonces voy a ir concluyendo ya. La tesis que vengo a plantear es que la democracia y la religión nacen de la perversidad humana. Nadie ha definido lo que es la perversidad. Ningún filósofo ni ningún científico se ha dedicado a plantear, quizás a lo mejor algún psicólogo, pero el tema de la perversidad. A mí la definición que me gusta es la que hace Edgar Allan Poe. Habla de perversidad como cuando alguien actúa sin motivo, actúa de una manera inmotivada, actúa porque no debe actuar. Cuando uno no sabe por qué actúa de manera involuntaria, o no involuntaria, pero actúa sin saber lo que hace. Entonces, cuando aceptamos la democracia o aceptamos la religión, lo hacemos sin saber realmente lo que estamos aceptando y, por lo tanto, lo aceptamos de una manera depravada. Tengo que terminar, con lo cual sé que me quedan muchísimas cosas en el tintero, porque la verdad yo no quería que esto terminara como una escenificación dada, esas cosas que pasan en la televisión, que en mitad del argumento de una película te meten unos anuncios, pero en fin, el tiempo apremia. Lo que quiero plantear también es que no hay ningún sofista, terminando ya, que realmente sostenga una teoría antidemocrática de la religión. El único que la sostiene en este caso es Platón, y Platón lo hace, lo vengo a decir porque Platón en realidad es un sofista. Es un sofista porque habla constantemente de la verdad, pero en ningún momento plantea cuál es la verdad. Hay una idea que es que o existen verdades o existen mentiras, o existe filosofía o sofística. Pero si existe una verdad, hay que decir cuál es la verdad. Si no se sabe cuál es la verdad, entonces no hay verdad. Y si no hay verdad, entonces lo único que quedan son mentiras. Yo, para terminar, una propuesta. Creo que la posmodernidad en la que nos encontramos lo que hace es certificar que la única postura real, factible, en teoría que hay, es el escepticismo. El escepticismo nadie ha podido refutarlo, pero siempre se le ha tachado de que es impracticable. Como todo es contradictorio, dice el escepticismo, caigamos en la imperturbabilidad y en la tranquilidad. Y todo el mundo ha dicho, bueno, es que eso es imposible, es impracticable. Entonces se le objeta esto y por eso el escepticismo se lo ha aparcado. Yo vengo a plantear que quizá habría que hacer un matiz y no hablar de escepticismo, sino se me ha ocurrido el concepto de genestefilia. Yo defino genestefilia como el amor por la generación de honestidad, ¿no? Más que el amor por la sabiduría y por la verdad. Más vale ser honestos que haber alcanzado la verdad. Y entonces, si, como dicen los escépticos, todo es contradictorio, no necesariamente por ser todo contradictorio tenemos que acabar en la tranquilidad y en la ataraxia, como dicen ellos, ¿no? Sino que perfectamente podemos asumir y ser conscientes de que tenemos ideas, teorías, pero que estas teorías son mentiras, y asumirlas como tales. Entonces, seamos honestos con nosotros mismos, veamos que efectivamente todo es contradictorio, pero que eso no tiene por qué llevarnos a quedarnos como Buda y
no plantear nada, sino que vamos a plantear cosas, pero que estas cosas pues son discutibles y que, siendo probables, pues nos sirven para beneficiarnos a nosotros mismos. Y ya está. Tiene la palabra don José Luis Pozo Fajarnés. Gracias. Buenos días. Bueno, cuando me ha dicho el moderador que teníamos 20 minutos, me ha sorprendido. Yo pensaba que tendríamos menos. Como tampoco tengo tantas cosas importantes que decir, tendría que alargarme. Bueno, cuando mandé la comunicación, la verdad es que la mandé un poco enmarañada y ahora la he tenido que ordenar bastante, incluso el título lo cambié. En vez de la idea de democracia, creo que es más ajustado a la crítica de la democracia en el primer Alcibíades, de Platón, y la importancia de la religión y la guerra. Bueno, el hecho de haber elegido ese texto de Platón para presentar en este congreso la comunicación fue porque en el curso pasado lo utilicé en el instituto con los chavales de bachillerato, pues para ver cómo actúa Sócrates, bueno, cómo decía Platón que actuaba Sócrates, ¿no? Su método, la mayéutica, la dialéctica, y bueno, vino bastante bien, fue una experiencia. Y cuando me enteré de que trataban el congreso, ¿no? Pues dije, bueno, igual me sirve aquello que leímos, aquello que leí, en lo que me fijé, y oyendo alguna de las conferencias que se han dado aquí, pues vi que sí, que había relación. El caso es que me animé y lo mandé. Primero voy a hablar, pues eso, un poco del diálogo, de las cuestiones que me parecen relevantes, de lo que va a decir el materialismo filosófico en cuanto a interpretar eso que dice ahí Platón, ¿no? Luego descubrí, cuando estuve leyendo el Alcibíades con los chavales, que un autor que ya ha muerto, bastante conocido, porque es uno de los que se juntaron en Roma y hicieron el grupo este de Roma, ¿no? Pues, el grupo de Roma se llama, uno de los más notables, que luego derivó pues, en la propuesta económica, una propuesta económica ecológica. Bueno, este era Bertrand de Jouvenel, seguro que lo conocen más de uno. Y este pues escribió un libro para decir cómo debe ser la política, cuando era joven, y introduce una continuación del Alcibíades, ahí en ese libro de la teoría pura de la política, que vamos, que cuando lo leí con los chavales, porque lo leímos en el instituto, me pareció de muy poco interés, pero que luego al empezar a trabajar con el de Platón, pues vi que sí, que iba a venir bien hablar de lo que planteaba yo. Y bueno, pues de eso voy a tratar, ¿no? De la interpretación de Platón y luego pues la crítica Jouvenel, ¿no? Bien, en la estructura del diálogo de Platón, pues ya saben ustedes que Sócrates y Alcibíades se ponen a hablar. Alcibíades se quiere presentar a la asamblea ateniense y Sócrates pues mira por encima del hombro y dice, ¿y tú qué vas a hacer allí, no? ¿Qué vas a hacer allí? Y dice, pues nada, yo decir las cosas importantes. Como se imaginan, Sócrates, pues con su método le hace ver que las cosas importantes que planteaba de entrada, pues que no eran tales, ¿no? Le hace ver que, por ejemplo, lo más importante que tiene que tener un político es que hay que hacer la guerra con los enemigos o la paz. Y esa es una de las cuestiones en las que incidiré más adelante, el tema de la guerra, ¿no? Bueno, trata de más cosas, por ejemplo, Alcibíades señala que lo que sabe de justicia lo ha aprendido del pueblo. Sócrates se asusta, cada vez dice, Dios mío, ¿qué está diciendo este hombre, ¿no? Y tratan temas pues como el de la religión, que es otro en el que quiero también incidir, ¿no? Pues para justificar, pues bueno, no para justificar nada, pero me llama la atención que, por ejemplo, cuando habla de los persas, la relación de los dioses es con el rey, cuando habla de los lacedemonios también, la relación de dioses con el rey de Lacedemonia, y la relación de los dioses en Atenas son con notables, con gente notable. Ahí se le ve, pues eso que Platón está diciendo, que los aristócratas son los importantes, ¿no? Los que se relacionan con los dioses. Pero bueno, trataré el tema de la religión en otro aspecto, simplemente quería apuntar eso. Bien, el final del libro, Alcibíades, el subtítulo es sobre el alma humana, ¿no? Y claro, pues trata las cosas que luego tratará en la República, ¿no? Pues que el alma humana pues tiene una relación con las virtudes que va a nombrar Platón en la República, la sabiduría, la fortaleza, la templanza y por supuesto la justicia. Se podría subtitular el
el primer Alcibíades también de la justicia, quizá como la República, ¿no? Vamos, es un diálogo bastante, que recuerda bastante a la República y trata los temas que yo creo que son los interesantes para aquí, ¿no? Porque ahí está implícita la idea de democracia que tenía Platón. Bueno, el final es que tienen que gobernar los sabios, por supuesto, la conclusión a la que llega Platón en el discurso. Bien, luego vamos a decir lo que pasa con Juvenal. Juvenal ya he dicho que, ahora no recuerdo en qué año nacería, sería por los años 20, ya murió hace ya bastantes años. Cuando escribe el texto, La teoría pura de la política, se titula el libro. Tiene bastantes más, pero bueno, este se lo publicó en la Revista de Occidente en 1963. Y aunque la primera edición, la francesa, es del 57, y tardó en gestarlo pues alrededor de 7 años. Lo empieza a escribir el año 50, el libro. Y lo que hace a grandes rasgos, ¿no? Es pues una defensa del sistema, vamos, de la forma de gobierno del capitalismo, por así decir, que tiene enfrente al este, y aunque no quiere nombrar ninguno de las formas de gobierno concretas, no nombra la aristocracia en ningún momento, ni la monarquía. La democracia sí, porque aunque no la quiere nombrar, pero bueno, él está haciendo la defensa de la forma política que va a ser la que se va a enfrentar, ¿no?, al bloque del este. Y además hace su propuesta al final es una propuesta pacifista, como, vamos, no podía ser otra en Juvenal, ¿no? El filósofo no era economista, sociólogo, bueno, pero hacía filosofía, hacía la suya, ¿no? Una filosofía metafísica, como trataré de hacer que vean, y bueno, y en política, pues, fundamentalista. Bueno, cuando dice por qué elige el término pura, suena mucho a Kant, ¿verdad?, pero no cita a Kant. Él hace un símil de la química. En química pura es simple, algo simple, con lo cual tiene ecos plotinianos y cartesianos. Tampoco cita ni a Plotino ni a Descartes. Bueno, por no cita ni a Platón ni a Aristóteles, más que para justificar algo que había dicho Madison. O sea, deja de lado al que sí va a citar, que es a Rousseau. Lo que va a hacer de entrada, la justificación de cómo debe ser un político es una justificación rousseauiana. En el Pseudo-Alcibíades, que le llama él a esa continuación de 12 paginitas, pues lo que critica es el egoísmo de Alcibíades y la no entrada en política de Sócrates. Dice Juvenal que Sócrates no entraba en política, que se tenía que mojar, ¿no? Y la conclusión más o menos del diálogo, que le sirve, pues eso, de introducción de lo que luego quiere decir, pues es que los malos no tienen que dedicarse a la política, se tienen que dedicar los buenos. Yo sé la conclusión que saqué, por eso me pareció pues con poco interés, ¿no?, hace un año y pico. Bien, lo dicho, ¿no?, lo que plantea este hombre, Juvenal, es que quiere hacer una propuesta de cómo debe ser la política. Por eso me llama la atención que luego no trate de las políticas reales, ¿no?, las formas políticas que ha habido desde que Aristóteles pues las definió perfectamente, ¿no? Pues no las nombra, ¿eh? Entonces él va a justificar la democracia en base a Rousseau. Bueno, además, concretamente, la tiene que nombrar por narices porque dice que la democracia de Atenas fue la auténtica democracia. Él parte de esa base. Literalmente, la democracia de Atenas es el sistema más democrático que ha existido, dice. Toda decisión importante era adoptada por la asamblea de todos los ciudadanos. Así lo dice Bertrand de Juvenal, ¿no?, que la característica que tenía esa democracia en Atenas, que para él es perfecta, era la unanimidad, y dice literalmente que los sentimientos de los miembros se mueven en la dirección propugnada por un orador. Estaba hablando de la voluntad general, en concreto. Bueno, pues para confirmar o para justificar la razón que tenía Rousseau cuando hablaba de eso, pues busca ejemplos que se den en el momento o que hayan analizado pues esos ejemplos. El caso es que se va a apoyar en la antropología, ¿no?, y en cómo han analizado pues distintas tribus, ciertos antropólogos, para dar la razón de ese funcionamiento de la voluntad general rousseauiana, ¿no? Concretamente, Juvenal nos habla de los navajos, de los indios navajos, que habían hecho, bueno, los que estudian a los navajos, los que nombra Juvenal, hay bastantes, ¿no?, pues son 2 ingleses, Clutton y una mujer, Leighton. Decían estos, y Juvenal interpreta, que los navajos deciden en el seno de asambleas, formadas por la totalidad de los individuos. Aquí incluyen también a las mujeres, cosa que Rousseau, por ejemplo,
Las mujeres tenían que estar lavando y cuidando a los hijos, ¿no? Según Rousseau. Y luego que cada individuo navajo pues, se haya controlado, aquí ya vamos a la justificación por sanciones laterales, o sea que no hay jerarquía, las sanciones laterales son las que provocan que haya unanimidad. Esas sanciones laterales son el fundamento que ejerce esa voluntad general. Bien. Luego otro ejemplo con el que va a justificar que esa voluntad general funciona es el testimonio de un misionero que no se sabe dónde estuvo de misiones, porque no lo nombran, no dicen que si fue en América o fue en China, no dice nada, ni dice de qué jerarquía es el misionero o de qué orden, no dice nada, simplemente dice que el misionero una vez estaba por allí en su misión, ¿no? Y que narró los mecanismos que llevan a la toma de decisiones en una tribu, que además el misionero la nombra como hombres de la edad de piedra, habla de hombres de la edad de piedra. Y se comenta así casi literalmente, ¿no? Que la decisión depende de reacciones en cadena también, que se dan, están ahí los hombres estos, los salvajes, y entonces empiezan a discutir un problema y se sucede, pues no sé, como si hubiera ahí una especie de espíritu que les lleva a las conclusiones más importantes. Es como si algo emana de todos, y que les lleva a tomar una decisión. En la voluntad general, con esto está expresando pues, que Rousseau tenía razón, que la voluntad general está ahí presente y ya pues, en aquellos les sirve para decir que desde siempre, ¿no? Y que podemos verlo en esos ejemplos que están traídos como del pasado. Bueno, pues mediante estos ejemplos quiere representar lo que es el cuerpo político más elemental, ¿no? Más elemental, y apuntalar pues, lo que son las decisiones unánimes, la acción común que deriva de estas decisiones. Literalmente viene a decir que cuando un vocero expresa eso que parece que estaba ahí flotando, ¿no? Como una música celestial, pues los demás llegan a sentir. Y cito literalmente que los nexos laterales en el seno del cuerpo político son en realidad tan fuertes que no hay necesidad de autoridad. Para él la democracia es no autoridad, es ese funcionamiento pues, lateral que hace que todo sea unánime. Y los hombres se sienten impulsados a actuar con sus compañeros, no porque una mayoría lo haya así decidido, dice literalmente Juvenel en el texto, o una proclamación lo haya impuesto, sino porque esa situación social, en esa situación están naturalmente de acuerdo todos, unos con otros. O sea que a partir de aquí afirma que la autoridad que hoy se establece, por ejemplo, en el seno pues, por ejemplo, de la democracia de Estados Unidos, viene a decir, o de cualquier otra democracia, ¿no? De las que se están dando en los años 50, ¿no? Justo después de la proclamación de los derechos humanos, ¿no? Pues esa unanimidad, eso que hace que se tomen decisiones justas, pues estaba ya en el marco de la historia de la humanidad. Bien, bueno, luego también esto está expresado pues, cuando habla del pueblo, él define el pueblo y define el pueblo, bueno, concretamente me llamó la atención la explicación, porque es un conjunto de personas afines entre ellas, ¿no? Y cuando dice que son afines entre ellas, pues señala que están estrechamente unidas porque tienen lazos de solidaridad. Y luego viene a decir, a renglón seguido, que esa solidaridad viene dada gracias a que hay afinidad entre ellos. Porque claro, como esa afinidad venía de la solidaridad, que por cierto se explica por la afinidad, y bueno, así no podemos salir de ahí, ¿no? No hay explicación. ¿Por qué son solidarios? ¿Por qué son afines? No hay ningún tipo de explicación, no la da, ni le preocupa darla, me parece a mí. Bueno, estas son la fundamentación, ¿no? de cómo debe ser un gobierno bueno, donde los justos pues, actúen y lleven a las grandes decisiones y dirijan esa voluntad general del pueblo. El alegato final es una defensa del pacifismo, ¿no? Como es liberal, además la hace en base a un autor liberal, en base a Saint-Simon. Y para dar su tesis, ¿no? de Saint-Simon, pues se enfrenta a un autor de la época que se llamaba Georges Sorel, no sé si le sonará a alguno, donde en sus escritos fomenta la violencia, dice. Sorel fomenta la violencia, una violencia que contrarresta una no violencia del capitalismo. El capitalismo es no violento, pues camina inexorablemente hacia la paz. Esta es la tesis de Saint-Simon, ¿no? En Saint-Simon decía que hay un etos, ¿no? De la sociedad industrial opuesta a la militar, ¿no? Donde la riqueza creciente pues anulará el pillaje. Esto también lo dicen muchos anarquistas. Yo recuerdo haber leído un texto
¿cómo se llamaba este hombre? Víctor Alba, un trotskista, un anarquista muy famoso, ¿no? Que se titula el libro Ocio o Placer. Claro, cuando haya mucho el capitalismo, pues va a generar riqueza y todos estaremos de vacaciones, venía a decir Víctor Alba. Bueno, esto es bastante parecido. Bien, las sociedades democráticas de Juvenel, a las cuales vio crecer, ¿no? Vio crecer durante los años 50, enfrentadas sobre todo a la URSS, al gran enemigo, porque las democracias se multiplicaron desde 50 y tantas que había en esa época hasta 200 o más que hay ahora, ¿no? Pues irán todas de la mano hacia la paz perpetua, ¿eh? Se viene a decir, aunque no nombre a Kant, pero eso está en el fondo de sus discursos, ¿no? Y se hará una política que tiene que ser, lógicamente, pacífica. Literalmente dice que mi adversario desea lo mismo que yo, y donde existe un acuerdo es en la finalidad a alcanzar, ¿no? En nuestro tiempo el crecimiento económico constituye la finalidad de este tipo. Bueno, pues genera el crecimiento económico una auténtica camaradería entre hombres, y que debe haber una cierta simpatía, ¿no? La solidaridad esta que viene de la armonía, que la armonía viene de la solidaridad, ¿no? Y que subyace a todos los que persiguen tal finalidad. Entonces, al final las discrepancias no serán tales, sino que serán un diálogo. Este es el colofón del libro de la teoría política pura de la política de Juvenel. Bien, bueno, pues esto es lo que plantea Juvenel, y esto es a lo que, bueno, voy a tratar de oponerme, pues porque es una idea fundamentalista de la democracia y metafísica, ¿no? Pero bueno, creo que queda poco, ¿no? ¿Qué te quedan? 8 minutos. Ah, me quedan 8, bueno, entonces me estoy alargando, ¿eh? Yo quería decirlo esto más rápido, pero no te preocupes, que no, acabo antes. Bueno, ¿qué es la democracia? Desde un punto de vista materialista, pues podemos acudir al texto, al panfleto, ¿no? Para definirla, ¿no? En el panfleto Gustavo Bueno define la democracia como un concepto que solo puede constituirse como tal en cuanto especie definida en el ámbito de una taxonomía de sociedades políticas que haga posible enfrentarlo a otras especies de sociedades políticas, tales como tiranías u oligarquías. Democracia es un concepto político constituido tradicionalmente en un contexto taxonómico, ternario, uno, algunos, todos o la mayoría. O a la manera, quiero decir, como el triángulo equilátero es un concepto geométrico constituido en un concepto taxonómico también, pues eso, equilátero, isósceles, escaleno. Esta es la definición de la democracia. Aquí se tiene en cuenta, pues claro, las formas de política que se dan, de hecho, ¿no? Pues y que se siguen dando, ¿no? Pues que puede gobernar uno y sus andáteres, pero uno, ¿no? Pues unos pocos, ¿no? Las aristocracias, pero claro, es algo de lo que obvia, por ejemplo, Juvenel lo obvia, ¿no? Él trata de dar su propuesta, pero porque está interesada, ¿no? Está interesada, y la verdad es que viene bien, vamos, que sus tesis son las que triunfan. Ahora mismo la globalización está llevando esas ideas a todo el orbe, ¿no? Bueno, es un lugar común citar la democracia, como había hecho Juvenel, ¿no? Como el origen de las democracias actuales. Bueno, Juvenel y tantos otros, ¿no? Adler han comentado en esta mesa, ¿no? Y yo me he fijado en la definición de democracia que hay en la enciclopedia más consultada en la actualidad, y me sorprendió, entonces se lo quiero decir, ¿no? Porque cuando leí la Wikipedia, en lo que ponía que era la democracia, pues leí algo parecido, era algo así, no es literal, pero podemos leer con asombro que el germen de la democracia pues se remonta mucho antes de Agamenón. Mucho antes de Agamenón ya había democracia. Supongo que se estarán refiriendo a que también en Grecia había buenos salvajes, no lo sé, digo yo que estará implícito en esa definición, porque vamos, es un poco gratuito, ¿no? Decir que la democracia pues fuera anterior a Clístenes o a Pisístrato o al propio Pericles, ¿no? Digo yo que tendrán en la mente esto. Bueno, el decir que la democracia no es tal, ya lo ha dicho Gustavo Bueno, ¿no? Pues porque era esclavista, pues porque no estaban todos, ni los esclavos, ni las mujeres, ni tampoco algunos ciudadanos que no pertenecían a la propia ciudad, ¿no? Pues como Aristóteles, ¿no? Que era meteco. Entonces no es una democracia tal y como la podemos entender, o como la entiende la mayoría, aunque no haya acuerdo en las definiciones, ¿no? ¿Y qué voy a decir? En relación a lo que había expresado ya Platón en su Alcibiades, y marcando la cuestión esa de la guerra en la que quería incidir, pues debo señalar pues, que la democracia es una solidaridad, pero que no tiene la causa en la armonía esta que nombraba Juvenel, ¿no?
que no explicaba nada, sino que la democracia, como nos ha dicho el profesor Gustavo Bueno, pues la democracia sí se fundamenta en una solidaridad que viene dada pues porque hay un enemigo enfrente. La solidaridad deviene o se genera pues porque hay un enemigo, entonces tienes que ponerte de acuerdo por narices, pues para defender lo que tienes, el territorio, la capa basal, ¿no? No hace falta que me alargue mucho aquí porque ya está todo dicho y seguro que todos ustedes lo conocen, ¿no? Bien, vamos a ver. Pues eso, ¿no? ¿Por qué lo relaciono con el Alcibíades de Platón? Pues porque aunque Platón no está diciendo lo que dice el materialismo filosófico, pero es lo primero que pone en el problema en la discusión entre Sócrates y Alcibíades. De lo primero que tratan es de la guerra. ¿Por qué tratan de la guerra? Pues bueno, ya te lo explico, porque es lo más importante. Porque estamos aquí todos juntos, no porque seamos buenos hermanos, y porque somos hombres, como dice la tradición humanistas, sino porque tenemos un enemigo común y tenemos que defender lo que tenemos nosotros aquí, que es nuestra tierra, nuestra Atenas, ¿no? Bueno, esa forma de solidaridad que viene, eso, de ir contra los terceros, ¿no? Bueno, que además, pues, incluso esa solidaridad, como explica el profesor Bueno, también se puede dar contra los que antes mandaban en Atenas, la propia aristocracia, porque querían otra vez el poder. Incluso podríamos, bueno, yo me atrevería a decir contra las mujeres, ¿no? Porque las mujeres no se han organizado, pero luego igual se organizan. Entonces somos los hombres solidarios. De vez en cuando le salía algún disidente como Platón, ¿no? Que decía que son iguales que vosotros, pero bueno, se supone también que esa solidaridad tiene también enfrente, dentro de sí, a las mujeres. Pero bueno, lo más importante es que estaban los persas y los atenienses, que de vez en cuando, pues bueno, que al final les ganaron, ¿no? Gracias a Alcibíades, entre otras cosas. Bueno, luego el tema de la religión era el segundo, ¿no? Que he tratado de marcar en el primer Alcibíades, que por cierto no he dicho que algunos, Schleiermacher dijo que el Alcibíades era un texto que no era de Platón, que era de otro, pero vamos, esa tesis de Schleiermacher no fructificó mucho. Bueno, los alemanes igual piensan que el Alcibíades es apócrifo, pero por ejemplo en las traducciones de Patricio Azcárate, que están en el proyecto de filosofía en español, ahí está el primer Alcibíades, Patricio Azcárate, y aquí en España pues yo creo que todo el mundo considera una obra real de Platón, el primer Alcibíades. Además, uno de los mejores ejemplos para expresar la defensa, ¿no? de su maestro, mejor que del método mayéutico y de la ironía, mejor que cualquier otro, quizá. Bueno, a lo que voy, la religión. La religión en Atenas, Platón se enfrenta a la democracia en Atenas pues porque la democracia ha matado a su maestro, a Sócrates. Y entonces pues tira a matar, ¿no? No le parece nada, además de que es un aristócrata, pues esa democracia ha cometido la mayor aberración que se puede cometer, que es matar a Sócrates, ¿no? ¿Y por qué la democracia ateniense acaba con Sócrates? Bueno, pues yo me atrevo a interpretar, sobre todo fundamentándome en otro texto de Bueno, que es el proyecto para la titulación de la idea general de solidaridad. Dice Bueno ahí que la solidaridad isológica, entre iguales o semejantes, habría que entenderla obviamente en el sentido de una solidaridad que se funda en relaciones previas de igualdad o semejanza, las que da la religión, y el idioma también, y la etnia, por supuesto, y no en una igualdad posterior, sino que la religión cumplía una función también, igual que lo cumple el miedo al enemigo, de solidaridad, de unión, y cuando a Sócrates le acusan de asebella, de impiedad, es que estaba minando esa base también, Para señalar, por ver una opinión contraria, yo he buscado y he encontrado pues, la de una señorita que se llama Eva Cantarella, igual la conocen algunos de ustedes, escribe un texto que son Los suplicios capitales en Grecia y Roma, orígenes y funciones de la pena de muerte, y allí esta señora Cantarella dice que podemos decir que la condena a Sócrates tiene dos lecturas. La primera es que Atenas no era tolerante, como tiene otras ideas religiosas, Sócrates, pues lo matan, ¿no? No hay tolerancia religiosa. Y otra que anula esa intolerancia, que es que lo que le hacen a Sócrates, dice Eva Cantarella, es un juicio político. Le hacen un juicio político
Con lo cual contrasta con lo que había dicho Juvenal, que Sócrates no se mete en política. Esta dice que sí, se mete en política, aunque sea en la cocina. O sea que aquí se puede decir todo, ¿no? Se puede decir cualquier cosa, ¿no? De entrada. Lo importante debe ser decirlo. El hecho de decirlo ya le da patente de que es algo importante, ¿no? El caso es que aquí hay dos cuestiones que son contradictorias y, bueno, parece no importar, ¿no? Cualquiera puede leer las dos y todo se puede justificar. Bueno, yo lo que considero es, apoyándome en el texto que he citado antes, ¿no? Sobre la solidaridad, es que el delito de impiedad pues era muy importante y lo condenan pues por eso, pues porque minaba la solidaridad de los atenienses, al inventar nuevos dioses, pues como cualquier otro de los filósofos que eran unos impíos, ¿no? Empezando por los anteriores a Sócrates hasta cualquiera, ¿no? La impiedad era el lugar común, ¿no? En estos, como bien explica el profesor Bueno en su teoría de la religión. Sí, acabo ya. Bueno, al final me he alargado. Bueno, pues no, si es que ya he dicho todo, ¿no? Ya he dicho todo. Y ahora me tocaría recapitular para que uno dice las cosas y luego las tiene que volver a repetir para que sepan lo que ha dicho, pero no hace falta. No hace falta porque ya me he pasado el tiempo. O sea que muchas gracias por escucharme. Pues a continuación tiene la palabra Felipe Jiménez. Bueno, pues voy a hablar de el Dictatus Papae de Gregorio VII de 1075 y el Panegyricus ad Heinricum IV Imperatorem de Benzo de Alba. Benzo de Alba es un personaje desconocido en España, se conoce más en Alemania, aparece en los Monumenta Germaniae Historiae de Heinrich Pertz, que es una inmensa colección de escritos en latín de la historia de Alemania, hecho en el siglo XIX, a partir de 1819 y concluido hacia 1950, creo, si no me equivoco. Bueno, vamos a ver si me da tiempo. En principio, el cristianismo como religión desacraliza el Estado, desacraliza la naturaleza, y el Estado, en el fondo, en el cristianismo, pasa a ser considerado como una institución meramente temporal, humana. El cristianismo políticamente, como todo el mundo puede advertir, tiene una clara beta anarquista y una marcada dirección individualista. Es una religión evidentemente nacida al margen del Estado, eso es una cosa de todos conocida. Se produce entonces una secularización del Estado. Para el cristianismo también el Estado es un mal menor consecuencia del pecado, sobre todo en San Agustín. El poder político desde el cristianismo no es sagrado, no tiene nada de divino, es algo humano, demasiado humano. Es un servicio, un officium. Entonces en la Edad Media aparece la distinción entre el oficio y el que ocupa el oficio. O sea, es de lo que también habla Ernst Kantorowicz en Los dos cuerpos del rey. Una cosa es la institución y otra cosa es la persona empírica contingente, ¿no? Bueno, pues esto se va abriendo paso en la Iglesia Católica. Una cosa es el papado y otra cosa es el papa. El papa puede ser, pues no sé, como un ser defectuoso o un ser mucho más razonable, pero la institución del papado es santa, ¿no? En la antigüedad clásica, aquí se ha hablado de ello, no se puede distinguir entre el Estado y la Iglesia, entre el Estado y la religión. El Estado es sagrado. Los emperadores exigen que se les adore, no porque se crean que son dioses, sino porque hay que hacerlo. Adorar al emperador es decir, yo estoy de acuerdo con el régimen, yo estoy de acuerdo con el sistema. Entonces, en ese sentido, el cristianismo atacó eso, porque claro, lo que dice el cristianismo es que en el fondo el Estado no tiene nada de divino. A partir del cristianismo, la Iglesia justifica al Estado y es Dios quien justifica al César, y aparece al margen del Estado la Iglesia como una institución separada del Estado. El cristianismo como religión organizada en Iglesia, al surgir al margen del Estado, plantea desde el primer momento la existencia de dos instancias de poder, el poder religioso y el poder político. Y en la Edad Media el debate va a ser en quién de los dos poderes es el más importante, el que tiene que tener la dirección, porque en el fondo el poder siempre es uno, eso lo vemos en todos los gobiernos, siempre tiene que haber uno, o sea, en una democracia, en una dictadura, en una oligarquía, siempre tiene que haber uno. Eso lo dice muy bien Julian Freud, ¿no? El poder siempre es uno. Y en el fondo, pues eso, los dos poderes pueden existir, pero tiene que haber uno que sea el director. Y bueno, a partir de esta discusión va a aparecer el liberalismo, va a aparecer el constitucionalismo y el parlamentarismo occidental.
Vamos a hablar primero de la teoría de las dos espadas, que es la primera formulación teórica ideológica que formula naturalmente la Iglesia Católica. Lo que dice es que, bueno, lo que decía San Agustín es que una comunidad política al margen de la Iglesia carece de toda legitimidad. No es siquiera sociedad política. Extra ecclesiam nulla salus. Al margen de la Iglesia no hay Estado, no hay sociedad política que valga. No hay sociedad ni civil ni humana. En el cesaropapismo bizantino lo que ocurre es que se produce una fusión, como dice Gustavo Bueno, entre el regnum y el sacerdotium, o sea que ahí hay una indiferenciación, una teocracia, ¿no? No sé si tan intensamente como en el Islam, pero bueno, una cierta teocracia. No puede hablarse en absoluto de ninguna autonomía de la Iglesia o del Estado. En cambio, en Occidente, la debilidad del imperio y de los reinos sucesores produjo la fragmentación política del poder político secular frente a la unidad de la Iglesia. En Occidente entonces no se dio el cesaropapismo, sino que tuvieron lugar las otras dos posibilidades combinatorias entre regnum y sacerdotium. Primero, la yuxtaposición entre regnum y sacerdotium. En segundo lugar, la absorción del regnum por parte del sacerdotium. Y en tercera, al revés, la absorción del sacerdotium por parte del regnum. La primera posición es inestable, como dice Gustavo Bueno, da lugar por ello continuamente a un deslizamiento a un lado o hacia otro, ¿no? Que tampoco se dieron, por cierto, en su pureza absoluta, porque en Occidente hubo una poliarquía. Bien. El primer texto en el que se expresa el agustinismo político es la Epístola octava de San Gelasio al emperador Anastasio. Distingue las dos espadas, la secular y la pontificia, luego distingue los dos organismos mediante los cuales el mundo es soberanamente gobernado, la sagrada autoridad de los pontífices, que es la auctoritas, y el poder real, la potestas. Gelasio dice, bueno, la responsabilidad de los sacerdotes es de tal modo la mayor que deberán dar cuenta en el juicio final de los mismos reyes. En efecto, tú sabes, hijo clementísimo, que aunque gobiernes al género humano gracias a tu dignidad, baja sin embargo la cabeza con respeto ante los prelados de las cosas divinas. Tú esperas de ellos, al recibir los sacramentos celestiales, los medios de tu salvación, y aún disponiendo de ellos, sabes también que hay que someterse al orden religioso más bien que dirigirlo. Sabes también, entre otras cosas, que dependen de su juicio y que no tienes que tratar de plegarlos a tu voluntad. O sea, que nos está diciendo que, bueno, tú serás muy poderoso políticamente, yo no puedo ahí discutirlo, pero claro, como tú eres también un creyente, yo soy ahí el especialista, el que se encarga de estos nobles temas, ¿no? Y es más importante la salvación del alma que los asuntos temporales, claro. Entonces, con esto empieza ya a aparecer la doctrina de la separación de los poderes y de la diferenciación entre la sociedad civil y el Estado. Las grandes ideas del liberalismo político y del constitucionalismo europeo nacen aquí. Regnum y sacerdotium han de permanecer separados, yuxtapuestos, sin interferir el uno en el otro. Y lo que ocurre es que, bueno, luego, todos los que he dado ahí unas fotocopias, la carta la he puesto ahí en latín, no vamos a leerla aquí, pero bueno. Y bueno, luego también la he puesto traducida al español, por lo tanto, bueno, quien quiera puede consultar la carta, en fin. Pasan unos siglos y el poder religioso empieza a fortalecerse a partir del siglo XI y empieza ahí el primer debate político europeo, intelectual, el primer brote de opinión pública en Europa, que es cuando aparece la querella de las investiduras, ¿no? Porque participan muchos teóricos, es una cosa que se escribe en toda Europa occidental. Ya San Isidro de Sevilla, abundando en todo esto, decía que el poder temporal no sería necesario si no impusiera por el terror y la disciplina lo que los sacerdotes no pueden hacer prevalecer mediante la palabra. Claro, el sacerdote solo puede hablar, tiene que ser el brazo secular el que haga el trabajo sucio, ¿no? Digamos, igual que en el poder judicial. El poder judicial no sirve para nada, no puede hacer nada, necesita siempre la policía. Entonces, cuando una sentencia no es obedecida, por ejemplo, en España, por la Generalidad de Cataluña, pues no pasa nada, porque hasta que no venga la Guardia Civil a detener al gobierno catalán, pues puede seguir así, lleva 10 o 12 años fuera de la ley el gobierno de Cataluña, ¿no? Bien, pues aquí lo mismo. Entonces, también lo va a decir Gregorio VII, el Estado es una consecuencia del pecado y es un instrumento de la Iglesia.
voy a leer el famoso Dictatus Papae, que son 27 tesis que escribió Gregorio VII, donde pone clara su posición y su programa político. Primero, que la Iglesia romana fue fundada solo por Dios. Segundo, que solamente el pontífice romano tiene derecho a ser llamado universal. Que solo él, en tercer lugar, bueno, voy leyéndolo y ya no tengo que poner el número, que solo él puede deponer o reintegrar a obispos, que en un concilio su legado, aunque tenga un rango inferior, es sobre todo los obispos y puede dictar sentencia de deposición contra ellos, que el Papa puede deponer a los ausentes, que entre otras cosas nosotros no debemos permanecer en la misma casa con aquellos excomulgados por él, que solamente para él es lícito, según las necesidades de la época, el formular leyes nuevas, reunir congregaciones nuevas, fundar una abadía de canonjía y por otro lado dividir un obispado que sea rico y unir los que sean pobres, que solamente él puede usar la insignia imperial, que solamente del Papa todos los príncipes besarán los pies, que solo su nombre se hablará en las iglesias, que este es el único nombre en el mundo, que le es permitido deponer a los emperadores, que le es permitido transferir a obispos de ser necesario, que él tiene el poder de ordenar a un clérigo de cualquier iglesia que le plazca, que aquel que es ordenado por él puede presidir sobre otra iglesia, pero no puede tener una posición subordinada, y que tal persona no puede recibir un rango más alto de ningún obispo, que ningún sínodo se denominará general sin su orden, que ningún capítulo y ningún libro se considerarán canónicos sin su autoridad, que toda sentencia dictada por él no puede ser retractada por nadie, y que solo él mismo de forma exclusiva la puede retractar, que él mismo no puede ser juzgado por nadie, que nadie se atreverá a condenar a uno que apele a la silla apostólica, que a esta se deben referir los casos más importantes de cada iglesia, que la Iglesia romana nunca ha errado ni errará por toda la eternidad, según el testimonio de las Escrituras, que el pontífice romano, si ha sido ordenado canónicamente, es hecho indudablemente un santo por los méritos de San Pedro, San Enodio, según el testimonio del obispo de Pavía y de muchos padres santos que concuerdan con él, según lo que contienen los decretos de San Símaco, el Papa, que por su orden y consentimiento puede ser lícito para subalternos el presentar acusaciones, que él puede deponer e reintegrar a los obispos sin convocar un sínodo, que aquel que no está en paz con la Iglesia romana no será considerado católico, que él puede librar a los sujetos de su lealtad hacia hombres malvados. Esto, claro, está diciendo que el poder es... Solo él tiene las insignias imperiales, con esto ha dicho todo, que él es el César, en el fondo, él es el sucesor del Imperio Romano. Claro, el emperador Enrique IV... En Alemania, para evitar la fragmentación política, que evidentemente siempre el Sacro Imperio Romano Germánico siempre estuvo fragmentado, desde los otones los obispos eran nombrados por el emperador, eran como gobernadores civiles. Claro, si el emperador no podía nombrar los obispos, claro, el emperador se quedaba ya sin su principal instrumento político para conseguir una mínima cohesión de aquel Estado, si es que se puede llamar a eso Estado, claro, porque la cohesión del Imperio Germánico nunca fue tal. El emperador Enrique IV no hizo caso, nombró un nuevo arzobispo de Milán, así como los de Fermo y Spoleto. Gregorio VII protestó con una carta a Enrique IV, 8 de diciembre de 1075, y le dice lo siguiente: nos envías cartas llenas de respeto, tus embajadores se dirigen a nosotros con un lenguaje muy humilde en nombre de tu grandeza, y después en la práctica te muestras un adversario decidido de los cánones y de los decretos apostólicos, sobre todo de los que más importan a la Iglesia. Entonces Enrique IV hace una especie de concilio, un sínodo de obispos alemanes en Worms, en enero del 1076, que depone a Gregorio VII. Acusándole de hereje, mago, adúltero, adulador del populacho, usurpador del imperio, bestia feroz y sanguinaria. Benzo de Alba ya le dice unas cuantas cosas en latín. Benzo de Alba, yo creo que aquí es donde aparece la literatura anticlerical en Europa. Lo dice así en latín: Saonensis bucianus et quidam homunctio, o lo llama homúnculo, ¿no? Ventre latro crure curto par podicis nuntio, o sea, que dice cosas terribles, ¿no? Tale monstrum non creavit sexum conjunctio, o sea, que no nació de mujer, no sé de dónde nació esto es una pequeña muestra, ¿no? Falsus monacus prandellus habet mille vitia, quem cognoscimus deformem carne leprositia. Esto parece que... ab ecclesia tolendus ac sola malitia. Bueno, y ahí dice otras cosas, ¿no? Pero bueno, esto lo dice Benzo de Alba en el Ad Heinricum.
El emperador Enrique IV se considera como la máxima autoridad sobre la tierra y por encima del Papa. Su poder supremo solo se lo debe a Dios y solo él tiene que dar cuentas el emperador. Y dice el emperador: aunque no pueda yo ser depuesto sino por Dios, a menos que Dios no lo quiera, haya errado en la fe. Y bueno, hay una carta que le escribe Enrique IV a Gregorio VII, dice: Enrique, no por usurpación, sino por ordenación de Dios a Hildebrando, que ya no es papa, sino falso monje. Luego se empieza a extender, le dice una serie de lindezas. Gregorio VII replicó con la excomunión de Enrique IV, 22 de febrero de 1076. Y le dice entonces, más o menos, dice que, no quiero tampoco enrollarme mucho, pero vamos, dice: oh bienaventurado Pedro, príncipe de los apóstoles, inclínate, rogamos, tus piadosos oídos a nosotros y escúchame a mí, que soy tu siervo. Tú me has nutrido desde la niñez y hasta ese día me has librado de la mano de los inicuos que me odian y odiarán por la fidelidad que te guardo. Tú me eres testigo, y mi señora la Madre de Dios y el bienaventurado Pablo, hermano tuyo entre todos los santos, de que tu santa Iglesia romana me llevó contra mi voluntad a su timón, de que yo no he pensado que fuera un acto de rapiña el ascender a tu sede, y de que más bien he querido terminar mi vida yendo de un lado para otro antes que arrebatar tu lugar por medios seculares, por amor de la gloria terrena. Por esto, por tu gracia y no por mis méritos, creo que has querido y quieres que este pueblo cristiano, confiado de modo especial a ti, me obedezca a mí también de modo especial, en razón del vicariato que se me entregó. Entonces, lo que viene a decir: privo al hijo del emperador Enrique, que se ha levantado con una inaudita insolencia contra tu Iglesia, del gobierno de todo el reino de los teutones y de Italia, dispenso a todos los cristianos del juramento que le han prestado o que le prestarán, prohíbo a todos que le obedezcan como rey. Es justo, en efecto, que quien se afana por rebajar el honor de tu Iglesia pierda el suyo, y ya que desdeñó obedecer como cristiano y no regresó al Señor, al que despidió relacionándose con los excomulgados, cometiendo muchas iniquidades y despreciando las amonestaciones que por su bien le hice, y de las que eres testigo, separándose de tu Iglesia e intentando dividirla, actuando en tu nombre, lo ato en tu nombre con el vínculo del anatema, y lo ato con ese vínculo con la confianza puesta en la autoridad que me has otorgado, para que las gentes sepan y vean que tú eres Pedro y que sobre esta piedra el Hijo de Dios vivo edificó su Iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Mateo 16. Bueno, pues este es un poco lo que pasó. Luego ocurrió el episodio de Canosa, la guerra prosiguió hasta el concordato de Worms en 1122. Pero bueno, la Iglesia al final salió ganando, por lo menos hasta la época de Bonifacio VIII, la Iglesia tuvo unos poderes amplísimos, ¿no? ¿Qué es lo que piensa Gregorio VII sobre el papel moral de los sacerdotes? En un sínodo celebrado en Roma en 1080 dice que: os pido pues, santísimos padres y príncipes, que obréis de tal modo que todo el mundo comprenda y sepa que si podéis atar y desatar en el cielo, podéis quitar y conceder en la tierra a cualquiera por sus méritos imperios, reinos, ducados, principados, marcas, condados y las posesiones de todos los hombres. Que los reyes y todos los príncipes seculares entiendan, pues, cuánto sois y cuánto podéis, y teman desobedecer en lo más mínimo los mandatos de vuestras iglesias. Hay unas cartas luego al Hermann, obispo de Metz. La primera es del 25 de agosto de 1076, la segunda de 15 de marzo de 1081. Las dos cartas más o menos dicen lo mismo, se repiten, por lo tanto, él tiene unos argumentos, primero sacados de las Escrituras. El poder papal procedente de Pedro es el argumento más importante. El Papa tiene derecho a excomulgar a Enrique IV y de deponerle en virtud de las llaves de la Iglesia procedente de San Pedro. Argumento doctrinal o tradicional: invoca a Gregorio VII a San Gelasio y a San Gregorio Magno. Argumento de práctica histórica: recuerda la excomunión de Teodosio por San Ambrosio, la deposición del rey de los francos por el Papa Zacarías. Los emperadores y reyes tienen siempre la tentación de convertirse en tiranos. Entonces, para eso está el Papa, para frenar eso. Argumento racional: la superioridad del poder de la Iglesia, su superioridad moral por su contenido y por su origen. Dice: ¿quién duda que los sacerdotes de Cristo son tenidos como padres y maestros de los reyes, de los príncipes y de todos los fieles? El origen del poder político, como todo el mundo tiene que suponer aquí, en todo este contexto, es el pecado. ¿Por qué poder político? ¿Por qué pecado? ¿Quién ignora que los reyes y duques tuvieron su origen en quienes, ignorando a Dios e incitados por el príncipe de este mundo, o sea, el diablo,
han tratado, inducidos por su ciega ambición e intolerable presunción, de dominar a sus iguales, es decir, a los hombres, por medio de la soberbia, la rapiña, la traición, el asesinato y casi todas las especies de crímenes, el Estado tiene un origen diabólico. Es decir, los reyes no son sagrados, no tienen nada de divino, están subordinados a la sede apostólica, porque si lo están las autoridades eclesiásticas, pues también los laicos. La autoridad episcopal no está subordinada a la laica, esta no tiene ninguna capacidad sacral, no puede consagrar. El poder político no tiene nada de sagrado, lo hemos dicho antes. ¿Quién tiene que dirigir todo, la cristiandad? El Papa, el sacerdotium, ¿vale? Hay una reducción entonces aquí del poder político al poder religioso del Papa, la absorción de lo político en lo religioso. El sacerdotium absorbe al regnum. Es el máximo esplendor del agustinismo político, ¿no? El imperio es sacerdotal y lo político dirigido por lo religioso. Hubo aquí en esta polémica pues, se escribió mucho. Hubo unos autores que defendían al Papa y otros que defendían al emperador. La superioridad teórica del papado es evidente, porque en el fondo todos admiten que el poder viene de Dios. Bueno, y si viene el poder de Dios, pues ¿quién mejor que los profesionales? ¿Quiénes son los profesionales? Pues los clérigos, claro. Si el poder viene de Dios, entonces es la Iglesia la que tiene que tener el poder. Pero no solo eso, los defensores del papado además efectuaron un trabajo de trituración de la teocracia. El constitucionalismo europeo solo ha podido surgir con la liquidación de la teocracia. Y eso es lo que hicieron en el siglo XI ya. El origen del divino del emperador es triturado, es convertido en un oficio, una función de carácter ordinario, instrumental y sometida a las necesidades del pueblo, de los súbditos. El poder político estaba entonces al servicio del pueblo, puesto que emanaba de él, y no le era entregado al monarca o gobernante de manera absoluta e incondicional, sino como un depósito de confianza. Esto luego lo va a repetir John Locke. De confianza, sometido y dependiente de su buen uso. Es el paso hacia una concepción secularizada del poder político y que ha tenido unas consecuencias políticas que han conducido al constitucionalismo y al republicanismo modernos. Comienzan a pensar el poder político del emperador como fruto de un contrato sinalagmático con obligaciones recíprocas que pueden ser recíprocamente exigidas. Se va abriendo paso entonces la idea del consentimiento como la base de la legitimidad política. El consentimiento voluntario para limitar el ejercicio arbitrario del poder político. También tienen la idea de la concepción ministerial del rey, que marca la distancia entre el rey y el tirano. Frente al tirano está justificada la resistencia. La realeza es empezada a pensar no como algo sagrado divino, sino como un officium otorgado por el pueblo y establecido de manera contractual, y por ello con el efecto y consecuencia de que la ruptura del contrato o convenio permita al pueblo desligarse del pactum subjectionis, y disolver y rescindir la relación contractual política. Una vez que ha ocurrido esto, pues claro, evidentemente la trituración ha sido terrible, ¿no? Manegold de Lautenbach es el principal autor que va en esta línea, en su Liber ad Gebeardum de 1083. Aparece la idea del Pactum Subjectionis, del Herrschaftsvertrag, el contrato de dominio. La lex regia es interpretada de manera contractual. Ser rey no es más que desempeñar un oficio, un ministerium, y si no se cumple correctamente, el rey puede ser depuesto. Entonces, bueno, pues vamos a analizar un poquito esto. El pueblo no elige un gobernante para que esté por encima de sí, neque enim populus ideo eum super se exaltat, para hacerse un tirano, sino para ser un guardián frente a la tiranía. Bueno, pues parece que tengo que terminar. Bueno, pues voy a pasar directamente a Benzo de Alba, que es un personaje muy desconocido. Benzo de Alba es un obispo, el obispo de Alba, y bueno, tiene los famosos 7 libros dedicados al emperador. Ahí se mezcla de todo. Bueno, se habla de, practica la adulación con Enrique IV, a ver si consigue algo. También habla de política, habla de historia, habla de todo, ¿no? Es un clásico, porque Benzo de Alba es un enamorado de la antigüedad clásica, es un romántico, en el sentido de que quiere restaurar el Imperio Romano tal cual, y sabía muchísimo latín, conocía a todos los clásicos del Imperio Romano, y bueno, pues lo que dice él es que quiere restaurar el Imperio Romano. El rey deriva su poder directamente de Dios, no es el lugarteniente de Pedro, sino de Dios. O sea, el rey no es vicario
de Pedro, sino vicario de Dios, es Christus Dei. El emperador solo es responsable ante Dios. El emperador tiene autoridad sobre el Papa, sobre los obispos, sobre los reyes. En el fondo lo que busca es una monarquía absoluta. Entonces él propone, por ejemplo, la creación de un impuesto general para mantener un ejército permanente al servicio del emperador. Él se da claramente cuenta de que hay dos enemigos del Estado, que son la poliarquía feudal y la Iglesia católica, ¿no? Entonces, el libro es un auténtico ataque personal, sátira contra Gregorio VII. Bueno, la Enciclopedia Católica dice que es un injuriador total, ¿no? Y efectivamente, lo que hemos leído antes da muestra de ello, aunque hay muchas más cosas, ¿no? El emperador solo es responsable ante Dios, no hay ningún poder situado por encima del emperador. Al emperador le corresponde el dominio del mundo. El emperador es universal, todos los reyes del mundo son para el emperador regulelli unius provinciae. El amor al rey es fundamental, quien no ama al rey es un impío, es un hereje. El emperador es el señor del Papa, e incluso se le ocurre plantear por primera vez la idea de la desamortización. El Papa, como es el dueño de todo, puede coger el dinero de la Iglesia y utilizarlo para sus fines, ¿no? Es un lugar muy oscuro donde se cita esto, es en el libro 1, capítulo 6, Turpissimum est denique o Caesar, bueno, aquí dice Caesar directamente, el latín medieval iba ya por ahí, ut quasi unus ex nobis mendices cum videas alios tuis vectigalibus felices. O sea, que dice que, bueno, que si hay que coger dinero, pues se coge y se acabó. El poder, él habla de la monarquía absoluta, en el fondo. No lo dice así, pero el rey tiene un poder absoluto sobre el clero, los obispos son como soldados, y él los nombra per manus, ¿no? Los obispos le deben al emperador una obediencia absoluta e incondicional. El Papa no está excluido de la regla general, obtiene del emperador su dignidad. Dice que ut cum is eligeret quem velet papam secundum deum. O sea que, bueno, que lo peor de todo, que lo más parecido en la Edad Media al Imperio Romano era justamente la Iglesia Católica, claro, en lo que a la jerarquía se refiere. La posición de Benzo d'Alba conduce al cesaropapismo y se produce aquí el deslizamiento de la idea de imperio en la dirección de la absorción del sacerdotium por parte del regnum. Bueno, y no, como ya se ha acabado, pues ¿qué se va a hacer? ¿Vale? Bien, pues el turno de intervenciones se abre ahora. No, bueno, yo voy a hacer primero felicitar a los ponentes, naturalmente, y hacer algunas observaciones, vamos, para demostrar el interés que han suscitado estas intervenciones. Dos palabras sobre la primer ponente, ¿verdad? Manuel Pérez González. Simplemente trato de diagnosticar, no de criticar, simplemente tratar de diagnosticar, a mi juicio, claro. A mí me parece que su perspectiva es sobre todo psicológica, pero que sin embargo está, pues, diría yo, abducido, por decir algo, por el pensamiento dicotómico, es decir, hasta extremos de simplificación increíble, es decir, o la verdad o la mentira. Se busca la verdad, es una mentira, pero claro, la verdad, porque la verdad tiene que ser una sola. Es decir, cuando se habla de la verdad se hipostasía, se sustantifica y dice, es que la filosofía busca la verdad, pero ¿qué coño de verdad busca? Claro, es decir, no se dice lo que es y entonces pues, no se sabe de qué se está hablando. Quiero decir que sobre la base de esta contraposición totalmente sustancializada y metafísica, la verdad y las mentiras, la verdad que es, hombre, se sobreentiende que cada cual entenderá por verdad lo que más le interesa, pues puede ser la verdad de una iglesia, de una secta, pero claro, eso es una verdad ya que, aunque en abstracto no figure la referencia, de hecho es una referencia. Ahora, cuando en la abstracción filosófica se trata de hablar de la verdad como si no tuviera referencia ninguna, y la verdad es Dios, entonces eso no tiene ningún sentido, más que puramente psicológico, yo digo. Y a mí me parece, por tanto, que ese tipo de planteamientos pues no lleva a ninguna parte, porque se está hablando de humo, no se sabe de qué se habla, realmente no se sabe de qué se habla.
Sí, sinceramente, yo no me enteraba absolutamente de qué se estaba hablando, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que sea interesante lo que se ha dicho, por supuesto. Bien. La comunicación de Fajarnés, ¿verdad? Ha sido bueno, me ha gustado mucho porque es la presentación de un libre pensador, ¿verdad? En el sentido más peyorativo de la expresión, un libre pensador. Claro, el pensamiento no es libre. El pensamiento verdadero no es libre. Yo no tengo libertad para decir que el teorema de Menelao es de otra manera. Yo no tengo libertad de pensamiento. Si cuando tienes libertad de pensamiento es que el pensamiento es puramente imaginación y puedes decir lo que te dé la gana. Entonces es un libre pensador en el sentido que dice lo que le da la gana, claro. Con eso está dicho todo, ¿no? Ahora es curioso, pues esto, la época, ¿verdad? La apelación a Sorel y la idea de las ideas estas de la democracia, pero lo de Alcibiades, lo de la religión, está muy bien. Es decir, me ha parecido muy oportuno, muy ajustado, ¿verdad? A los temas que tratamos. Me ha parecido sumamente interesante el asunto. Y la exposición de Felipe lo mismo, ¿no? Como ha ido a los textos directos, los textos del Dictatus Papa de Gregorio VII, que por cierto, como he sabido, tuvo mucha incidencia en España, en la época del Cid, ¿no? Y luego, es decir, el Cid se mete contra el Papa, claro, porque no acepta, porque lo que quería Gregorio VII era, pues eso, incorporar todos los feudos eclesiásticos y demás para la Iglesia. Entonces, Alfonso VI se opone y con él el Cid. Y entonces, bueno, y lo de Benzo de Alba también. A mí me parece excelente la interpretación de Benzo de Alba como una especie de prefiguración de la monarquía absoluta, de Hobbes en el fondo. En el fondo es Hobbes, que es lo mismo, porque el anglicanismo es eso, es una especie de teocracia, la única que existe después de los musulmanes. Es decir, la teocracia es Inglaterra, teóricamente, ahí está la cuestión, que luego no caben tampoco dicotomías. Porque yo creo que el único estado de Occidente o idea teocrático es Inglaterra, con la reina como papisa. Pero de hecho no, de hecho eso es una reliquia más o menos cultural o folclórica que queda allí, mucho más que esto, en fin. A mí me parece, no sé lo que pensará Felipe, cuando ha dicho, que me parece muy exacto, que la idea de unos y otros en el fondo, aunque por posiciones inversas, de que la Iglesia Católica representaba pues el Imperio Romano y era la tradición del Imperio Romano, que esto está escenificado completamente con aquel conchavamiento que hubo en Pontión en la época de Esteban II y Pipino, cuando inventan el documento de la donación de Constantino. Ahí está la cuestión. Es decir, que realmente el agustinismo político, pues es toda esta fuente, pero yo no creo que el agustinismo político se pueda identificar con el pensamiento de la Iglesia, porque claro, San Agustín, primero es un padre de la Iglesia muy antiguo, todos sabemos lo que, el libro de Silson, ¿no? Las metamorfosis de la ciudad de Dios. Claro, la importancia que tuvo fue tremenda. Según Silson llega hasta Hitler, ¿verdad? Hasta el Tercer Reino, el Tercer Reich, etcétera. Pero, sin embargo, la idea del agustinismo político está compensada completamente, continuamente, por la evolución posterior de la Iglesia, en gran parte de esto, ¿no? En gran parte a consecuencia de la crítica a la guerra de las investiduras, sobre todo los clarísimos Santo Tomás, donde ahí ya la doctrina se fija y queda completamente en adelante, salvo algunas excepciones, en diferenciación total contra el islamismo, contra lo que ellos pensaban en el islamismo. La disputa con Averroes, por ejemplo, el averroísmo latino, y otras cuestiones, ¿no? Es que esto es anterior a Santo Tomás. Por eso, que esto es anterior a Santo Tomás. Es decir, que la Iglesia Católica, cuando empieza realmente en el siglo XIII, ¿verdad? En el siglo XIII es cuando empieza la Iglesia Católica a tener ya una conciencia frente a otros, porque si pensar es pensar contra otros, aquí se ve claramente. Cuando empiezas a ver contra quién piensa, también es muy interesante, me parece a mí, lo siguiente, que también me parece que ha expuesto esta idea, de cómo la condición de cristiano, o quizás ha sido Fajarnés, no me acuerdo, la condición de cristiano
pues está vinculada a la solidaridad previamente, un poco al nivel que puede tener la etnia o la raza o la cultura, eso es. Pero es que este argumento fue utilizado por Vitoria en la entrada en América. Es decir, la necesidad de que el clero primeramente convierta a los indios, porque es que si no, no se puede sencillamente hacer una sociedad política sobre ellos, porque son salvajes. Es decir, unos pueblos que no son cristianos, pues son salvajes. Y entonces no se puede hacer sociedad política. Primero tiene que ser cristiano. De ahí la cuestión del requerimiento. El requerimiento es absurdo, claro, cuando no sabían hablar ni entendían, pero cuando saben hablar, claro, porque, como decía Felipe, la autoridad teórica la tiene la Iglesia, a la de aquellos bárbaros que no sabían ni escribir ni nada. Es decir, los bárbaros eran los filósofos de Platón. Eran los filósofos de Platón. Y la crítica a la democracia de Platón se funda en esto, aquel pasaje tantas veces citado del Protágoras, cuando Sócrates ironiza sobre la democracia ateniense y dice, hombre, aquí cualquiera puede tener acceso a la asamblea, tanto que sea zapatero como que sean, yo qué sé, comerciante o armador de barcos, ahí todo el mundo, porque todo el mundo entiende, claro, esa es la crítica fundamental, los que entendían el clero. Y entonces, claro, quiere decir que desde el punto de vista ajeno, yo sinceramente tampoco me escandalizo de la situación, porque realmente, ¿qué es lo que sabían además? ¿Qué es lo que sabían los reyes o los condes, sino lo que habían aprendido en las escuelas regentadas por clérigos? Claro, en el fondo era esto. Ahora, yo creo, y esto Fanjul nos aclarará muchas de estas cosas, yo creo que la dialéctica con el Islam es constante ahí, por esta distinción pues eso, de la teocracia y la sociedad civil como sociedades perfectas en su orden, eso es. Eso es luego todo lo de Dante y luego, sobre todo, bueno, en el Imperio Español es clarísimo toda la situación. Lo de Suárez, el del Égibus de Suárez, precisamente contra Jacobo I, contra el absolutismo de Inglaterra, contra Hobbes, claro, porque Hobbes es Enrique IV en el fondo. Bueno, pues nada, cosas de ese tipo, de manera que felicidades por su intervención. A las 5 con 2 comunicaciones y a las 7 la conferencia de don Serafín Fanjul. Cuidado con el bicho. Ah, sí, joder.